¿Te has dado cuenta de que cuando alguien habla de Irán, la primera imagen que nos viene a la mente suele ser la de un lugar cerrado, peligroso y lleno de restricciones? Es casi automático. Mucha gente asocia Irán con el terrorismo, la guerra, o cree que es igual que Arabia Saudí, con un desierto infinito y leyes estrictas. Pero esta visión no muestra toda la realidad. Irán es mucho más complejo de lo que parece, y tiene una historia que el mundo suele simplificar en exceso. Por eso, hoy, en Bello Mundo, vamos a abrir esa caja negra. Vamos a entender cómo uno de los pueblos más antiguos del planeta acabó ganándose la fama de ser el país más incomprendido del mundo. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Antes de entender por qué Irán es tan mal interpretado, debemos situar este país en el mapa. Se encuentra en un punto estratégico que siempre ha llamado la atención del mundo. Este país se encuentra en el suroeste de Asia, en pleno corazón de lo que llamamos Oriente Medio. Limita con vecinos conocidos: Irak y Turquía al oeste, Afganistán y Pakistán al este, además de Azerbaiyán, Armenia y Turkmenistán al norte. Además, limita con dos mares que son vitales para la economía y los conflictos de la región: el Mar Caspio, que es el lago más grande del mundo, y el Golfo Pérsico, ruta estratégica por la que pasa gran parte del petróleo exportado a nivel mundial. Y no estamos hablando de un país pequeño. El territorio iraní tiene más de 1.600.000 kilómetros cuadrados. A modo de comparación, es casi el doble que Francia, lo que por sí solo lo convierte en el segundo país más grande de Oriente Medio, solo por detrás de Arabia Saudí. La población también es impresionante: más de 85 millones de habitantes. La mayor parte vive en grandes ciudades como Teherán, la capital y centro político del país, pero también en lugares históricos como Isfahán, Shiraz, Tabriz y Mashhad, que además de ser muy pobladas, son ciudades llenas de cultura e importancia religiosa. Otro detalle curioso: Irán es un territorio rodeado de montañas. De norte a sur, las cordilleras atraviesan el país, y entre estos relieves se encuentran dos desiertos extremos: el Dasht-e-Kabir y el Dasht-e-Lut. Este último ha sido registrado por los científicos como uno de los lugares más calientes de la Tierra, con temperaturas que han superado los 70 grados centígrados. En otras palabras, Irán es enorme, diverso y lleno de contrastes geográficos. Montañas, desiertos, mares y ciudades modernas comparten el mismo espacio. Y es en este escenario donde nacieron civilizaciones milenarias que moldearon la identidad persa. Un detalle esencial para entender por qué este país no puede ni quiere ser comparado con sus vecinos. Número 2. Historia. Mucho antes de las imágenes de velos y ayatolás, esta tierra ya había sido el centro de uno de los imperios más poderosos de la antigüedad. En el siglo VI a.C. nació el Imperio Persa, fundado por Ciro el Grande. Bajo su mando, el territorio se extendía desde Egipto hasta la India. No era solo su tamaño, era un imperio organizado, con carreteras que conectaban regiones distantes y una política de tolerancia religiosa que impresionaba incluso a sus enemigos. Después de Ciro, vinieron otros reyes importantes, como Darío y Jerjes, pero el tiempo trajo invasiones. Griegos, árabes, mongoles y otomanos pasaron por allí. Cada uno dejó su huella, pero la identidad persa nunca se borró. Tanto es así que, hasta principios del siglo XX, el mundo todavía llamaba a este país Persia. El nombre Irán solo se utilizó oficialmente en 1935. En el siglo XIX, la situación se complicó. El territorio se convirtió en objeto de disputa entre el Imperio ruso y el Imperio británico. Esta lucha, conocida como el Gran Juego, fue una carrera por el control de Asia Central,
y Persia acabó perdiendo tierras y autonomía en el proceso. A principios del siglo XX tuvo lugar la Revolución Constitucional, un intento de limitar el poder absoluto del rey persa, el llamado Shah. Fue la primera vez que se intentó crear un parlamento y una constitución moderna. Sin embargo, esta experiencia no duró mucho, ya que se enfrentó a la resistencia y a los golpes En 1925, un militar llamado Reza Shah Pahlavi tomó el poder y fundó una nueva dinastía. Quería transformar el país en una nación moderna. Construyó carreteras, abrió universidades, fomentó la industria e intentó cambiar las costumbres tradicionales. Después de él, le sucedió su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, que sería conocido como el último Shah. Bajo los Pahlavi, especialmente entre los años 50 y 70, el país parecía cada vez más occidentalizado. Teherán tenía cines abarrotados, moda con minifaldas, coches importados y universidades llenas de jóvenes. Pero eso tenía un precio. La modernización era autoritaria, no distribuía los beneficios del petróleo y dejaba fuera Tiana a la mayor parte de la población. Mientras una élite vivía rodeada de lujos, millones seguían siendo pobres y sin voz. Y fue de este caldo de cultivo de donde surgió el descontento que acabaría estallando. Número 3. La Revolución Islámica. En 1979, el descontento que se había ido acumulando durante décadas se convirtió en revolución. Las protestas tomaron las calles, el régimen perdió apoyo y el último Shah acabó huyendo del país. En el vacío de poder surgió la figura de Ruhollah Jomeini, un ayatolá, el título más alto dentro del islamismo chiita, otorgado solo a religiosos de gran prestigio. Jomeini ya era conocido por criticar a la monarquía y denunciar la influencia de Estados Unidos. Por ello, pasó años encarcelado y luego exiliado. Incluso desde fuera, sus mensajes circularon en cintas y panfletos, alimentando la resistencia. Cuando regresó a Irán, fue recibido por una impresionante multitud en Teherán. Era el símbolo del cambio. La monarquía daba paso a un régimen totalmente nuevo. Nacía la República Islámica de Irán. La nueva constitución creó la figura del líder supremo, siempre un ayatolá, con poder por encima del presidente, el parlamento y el ejército. Es decir, el clero chiita pasó a tener la última palabra en todas las decisiones del país. Los cambios se produjeron rápidamente. Se prohibió el alcohol, se hizo obligatorio el uso del velo para las mujeres y la ley islámica pasó a regir los tribunales, las escuelas y la vida cotidiana. En el escenario internacional, Irán rompió sus alianzas con Occidente y adoptó una postura de confrontación. De repente, el país que antes se consideraba un aliado modernizador pasó a ser visto como un enemigo. Fue en ese momento cuando nació la imagen internacional de un Irán cerrado, peligroso y dominado por los religiosos. Pero esa visión no explica toda la realidad, porque, al contrario de lo que mucha gente piensa, Irán no es un país árabe, y esa diferencia lo cambia todo. Número 4. Persas contra árabes. Uno de los mayores malentendidos sobre Irán es pensar que es otro país árabe más de Oriente Medio. Pero esa es la primera confusión. La mayoría de los iraníes no son árabes, sino persas. Esto significa un idioma diferente, una cultura propia, e incluso un origen étnico distinto. El idioma oficial es el farsi, también llamado persa moderno. Utiliza un alfabeto similar al árabe, pero la gramática y el vocabulario pertenecen a otra familia lingüística, la misma que idiomas como el portugués y el inglés. En la práctica, un iraní no entiende automáticamente a un árabe, y viceversa. Este detalle lingüístico revela algo más importante.
Irán tiene una herencia que proviene del Imperio persa, con tradiciones milenarias, una literatura propia e incluso un calendario diferente. Mientras que los países árabes siguen el calendario islámico lunar, en Irán el Año Nuevo es el Nowruz, que se celebra en el equinoccio de primavera, una fiesta de raíces preislámicas. Además de la identidad cultural, hay otra diferencia crucial: la religión. El Islam es mayoritario tanto en Irán como en los países árabes, pero la división interna marca la diferencia. Alrededor del 90% de los iraníes siguen el chiismo, una rama minoritaria en el mundo islámico. En Arabia Saudita y en la mayoría de los países árabes predomina el sunismo. Esta división surgió hace mucho tiempo, a raíz de una disputa sobre quién debía liderar la comunidad musulmana tras la muerte del profeta Mahoma. Con el tiempo, se convirtió en mucho más que una cuestión teológica. Moldeó prácticas, rituales e incluso sistemas políticos diferentes. Y ahí entra otra diferencia que mucha gente no percibe. Irán, desde 1979, es una república islámica. Tiene presidente, parlamento, elecciones. Limitadas, es cierto, pero existen. Por encima de todo ello, está el líder supremo, que es quien tiene la última palabra. Arabia Saudita, por su parte, es una monarquía absoluta. Allí no hay elecciones. El rey es quien manda, respaldado por una interpretación ultraconservadora del islamismo suní llamada wahhabismo. Es decir, a pesar de compartir la misma región y la misma fe islámica, Irán y sus vecinos árabes siguen caminos muy diferentes. Y es por eso que esta nación no acepta que se la ponga en el mismo saco que a países árabes como Arabia Saudita, porque su origen es otro, su pueblo es otro, y su historia también. De hecho, además de ser diferentes, ambos son rivales históricos y siguen disputándose la influencia en Oriente Medio hasta hoy. Número 5. Las costumbres rompen los estereotipos. Si hay una forma de mostrar cómo se malinterpreta a Irán, es observando las costumbres cotidianas. Mucha gente imagina un país igual a Arabia Saudita, pero la realidad persa está llena de particularidades. Un buen ejemplo es el ta'aruf. Es una especie de etiqueta social iraní que puede dejar perdido a cualquier extranjero. Funciona así. Alguien te ofrece algo, un té, un paseo, incluso un producto en una tienda, pero no siempre la oferta es en serio. Es parte del ritual rechazar e insistir varias veces hasta que quede claro si se trata de un gesto de cortesía o de una propuesta real. Para los iraníes, esto demuestra respeto y educación. Para quienes no lo conocen, puede parecer confuso o incluso falso, pero simplemente forma parte de la cultura. Otra costumbre única es la forma de celebrar el Nowruz, el Año Nuevo persa. Tiene lugar en el equinoccio de primavera, en marzo, y tiene su origen en tradiciones mucho más antiguas que el Islam. Las familias preparan la llamada Mesa Haft Sin, llena de objetos que simbolizan la prosperidad, la salud y la renovación. Es una fiesta alegre, con reuniones familiares, comidas típicas e incluso hogueras. No se celebra nada parecido en los países árabes vecinos. Incluso en las normas estrictas hay diferencias. Por ejemplo, en Irán las mujeres están obligadas a llevar velo en público, pero suelen combinar ropa de colores, pañuelos y abrigos modernos. No es lo mismo que en las ciudades saudíes, donde el uso de la abaya negra y el niqab sigue siendo mucho más común. Además, las iraníes siempre han podido conducir coches, algo que solo se permitió a las mujeres saudíes en 2018. Y cuando hablamos de educación, nos encontramos con otra sorpresa. Las universidades iraníes están llenas de mujeres. Representan más de la mitad de los estudiantes en varias áreas, incluyendo cursos de medicina, ingeniería y ciencias. Esto desmonta el estereotipo de que la mujer iraní
está totalmente excluida de la vida pública. Pero, por supuesto, no todos son flores. En el país existe la llamada policía moral, que supervisa el cumplimiento de las normas islámicas, especialmente en lo que respecta a la vestimenta femenina. Las mujeres deben cubrirse el cabello y llevar ropa holgada en público, y quienes incumplan esta norma pueden ser advertidas, multadas o incluso detenidas. A veces es absurdo, pero en comparación con otros países, es un gran avance que al menos puedan estudiar y participar en la vida social del país. La escena cultural también es un reflejo de esta dualidad. Las películas iraníes ganan premios en festivales internacionales, los artistas plásticos exponen fuera del país, los músicos crean estilos alternativos incluso bajo la censura. Por fuera, parece un país cerrado. Por dentro, la juventud crea, se expresa y busca formas de estar en el mundo. Número 6. Curiosidades poco conocidas. Si hasta ahora ya se ha podido ver que Irán no encaja en los estereotipos, espere a conocer algunas curiosidades que casi nadie asocia con este país. Como ya hemos dicho al principio del vídeo, quien lo ve desde fuera suele imaginar solo desiertos y un calor abrasador, pero la realidad es mucho más diversa. Cerca de Teherán, en las montañas de Alborz, se encuentra una de las zonas de esquí más famosas de Oriente Medio. Estaciones como Dizin y Shemshak, inauguradas en la década de los 60, reciben a turistas locales que bajan por las pistas de snowboard y esquí como si estuvieran en los Alpes. Es difícil creer que esto ocurra en el mismo país que, para muchos, es sinónimo únicamente de arena y mezquitas. Otra sorpresa es la gastronomía. La cocina iraní es rica en hierbas, especias y combinaciones inusuales. El plato llamado fesenja, por ejemplo, mezcla pollo con salsa de nueces y granada, en un sabor agridulce que no tiene nada que ver con la cocina árabe tradicional. Incluso el arroz tiene un papel especial. El tahdig, esa corteza dorada y crujiente del fondo de la olla, se considera la parte más noble de la comida. Y no hay que olvidar las leyendas. La mitología persa sobrevive en obras como el Shahnameh, conocido como el Libro de los Reyes. Fue escrito en el siglo X por Ferdowsi, uno de los más grandes poetas de la historia de Irán. Son cuentos de héroes, monstruos y reyes que, hasta hoy, forman parte de la identidad nacional. La poesía, por cierto, es casi un patrimonio nacional. Hafez, poeta del siglo XIV, es venerado hasta hoy. Muchos iraníes tienen sus libros en casa y consultan sus versos como forma de consejo espiritual. Otro nombre famoso es Rumi, del siglo XIII, cuyos poemas místicos cruzaron fronteras y aún se encuentran entre los más leídos en Occidente. Este refinamiento cultural también se refleja en las alfombras persas. Cada región del país tiene su propio estilo, con patrones que cuentan historias y técnicas transmitidas de generación en generación. Una alfombra de este tipo puede tardar años en completarse y se considera una verdadera obra de arte. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos del zoroastrismo. Incluso antes de la llegada del Islam, los persas seguían esta religión basada en la lucha entre el bien y el mal, con rituales que aún perduran en pequeñas comunidades. Influyó en tradiciones posteriores, como el judaísmo y el cristianismo. Este conjunto de poesía, arquitectura, artesanía y religión antigua explica por qué los iraníes están tan orgullosos de su identidad persa. Demuestra que la cultura del país va mucho más allá de la religión y que sus raíces se remontan a fuentes milenarias. Número 7. Política exterior y estigma internacional. La vida dentro de Irán tiene sus altibajos. No es fácil, pero tampoco es la pesadilla que imaginamos desde fuera. Sin embargo, la imagen que circula por el mundo
casi siempre muestra solo el lado más pesado. Y, por supuesto, esto no ha sucedido por casualidad. Irán no ha ganado esta fama por nada. Ha habido episodios que han marcado la historia y han ayudado a moldear esta imagen. Uno de los más recordados fue la crisis de los rehenes en Teherán. A finales de 1979, estudiantes iraníes invadieron la embajada de Estados Unidos y mantuvieron a 52 diplomáticos estadounidenses como rehenes durante más de un año. El caso fue retransmitido en todo el mundo y consolidó la idea de un Irán hostil. Luego vinieron otros factores: la ruptura con Washington, la guerra contra Irak en la década de los 80, un conflicto sangriento que duró 8 años, y, más tarde, las polémicas en torno al programa nuclear, acusado de ocultar planes para producir armas atómicas. Todo ello alimentó las sanciones, el aislamiento económico y una narrativa internacional de desconfianza. Sin embargo, esta visión externa casi nunca muestra el contexto. Irán vive rodeado de rivales y, desde la revolución, considera su seguridad como una prioridad. Mientras que Arabia Saudita se apoya en Estados Unidos, Irán ha construido una política de resistencia, apoya a grupos chiítas en países vecinos e intenta ampliar su influencia en la región. Esto ha reforzado la rivalidad con las monarquías árabes del Golfo y con Israel, y ha puesto al país en confrontación directa con Occidente. El problema es que, en la imaginación de gran parte del mundo, estas disputas políticas se han convertido en una etiqueta cultural. Irán ha pasado a asociarse únicamente con bombas, protestas y extremismo, como si fuera un bloque único y cerrado. Y ahí es donde surge el malentendido, porque lo que casi nunca aparece es la otra cara: la juventud conectada, la herencia persa, la vida cotidiana llena de altibajos. Lo que llega aquí fuera es solo la punta del iceberg: crisis, amenazas y rivalidades. Lo que queda oculto es la complejidad de una sociedad que va mucho más allá de la política exterior. Al fin y al cabo, toda moneda tiene dos caras, ¿no? Y así concluimos nuestro viaje. Ahora dime, después de conocer todo esto, ¿ha cambiado tu visión sobre Irán? Cuéntanoslo en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en la próxima aventura por nuestro bello mundo. Hasta la próxima.